Buenos días, hoy es martes 19 de agosto del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la doctora Solanda Goyes Quelal, vocal del Consejo de la Judicatura. Doctora, buenos días. Usted es doctor en leyes para que el público, nuestros amigos observadores, oyentes, se ubiquen bien. Usted es doctora en leyes que tiene algunas actividades, que ha cumplido algunas funciones importantes en el país y que vale la pena que la gente conozca. Máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, asesora en varias instituciones del Estado, directora del Instituto de la Democracia, directora de la Fundación Equidad y Desarrollo, entre otras funciones importantes que ha cumplido en el país. Actualmente se desempeña como vocal del Consejo de la Judicatura. Doctora, la primera pregunta, la más delicada, el tema del juicio político. Se salvó, doctora, se salvó del juicio político, de la destitución. Dicen las malas lenguas que los correístas le salvaron. Buenos días. Muy buenos días, gracias por esta entrevista, muy gustosa de acudir ante la audiencia que tiene usted, Jaime, y poder explicar lo que pasa en el Consejo de la Judicatura y también en el juicio político. Bueno, el juicio político, por tratarse de ser vocal del Consejo de la Judicatura, requiere una mayoría calificada. Esto es las dos terceras partes de los integrantes que ascendía a un número de 101. Se requería que al menos 101 asambleístas voten a favor si es que se quería una censura y destitución. Pero yo no creo que haya, sin duda, no hay que negarlo, el Parlamento está funcionando de una manera dicotómica, con una polarización muy clara entre los dos grandes bloques, que son el de gobierno y el de la Revolución Ciudadana. Pero pues el tema es que yo soy independiente y no pertenezco al uno ni al otro. Y por eso es que ha sido gratificante el hecho de que sean las razones, la argumentación que se dio en la Asamblea Nacional lo que haya prevalecido para la decisión. De hecho, también, si ustedes revisan la votación, hay algunos votos en contra. Y la Revolución Ciudadana no votó en contra, se abstuvo. Y los votos a favor, en cambio, fueron los de ADN, que alcanzaron 75 en la primera votación y luego en la reconsideración 73. Esto incluso significa un número menor de otras votaciones que ha alcanzado ADN, ha llegado a 84 votos. ¿Cómo explica usted eso si yo soy una persona que no tengo pertenencia partidaria, ninguna pertenencia partidaria? ¿Cómo explica eso? Solamente la fuerza de la razón, la fuerza de los argumentos, que fueron, a mi manera de ver y por lo que ha dicho mucha gente, contundentes. Doctora Goyes, ¿por qué cree usted que ADN quiso zafarse de usted, del Consejo de la Judicatura? El pretexto fue que de incumplimiento de funciones también por allí se le acusó de entregar contratos a familiares. Mire, yo creo que hay una mala percepción de parte, sobre todo del presidente del Consejo de la Judicatura, respecto de cómo se tienen que manejar las instituciones. Yo puse en la Asamblea Nacional en conocimiento de los legisladores y también del país entero que hay de 200 resoluciones en las cuales yo he participado. El 95% he votado a favor, siempre observo, siempre estoy haciendo observaciones en términos propositivos para mejorar los documentos, para mejorar la política que corresponda emitir. Me parece que el perfil del presidente, que tiene una línea muy autoritaria, pretende manejar solo absolutamente todo.
hace que, de hecho, hay algunas muestras muy claras, ¿no? Por ejemplo, yo lo dije en la Asamblea Nacional, aquí hay una resolución emitida por el asambleísta Wilman Terán, perdón, expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, y usted sabe que ahora quien quiera que habla de Wilman Terán habla en Sí. función de todo lo mal que fue su gestión y de las Que consecuencias está preso, que doctora, está tuvo, preso, correcto, está ya con condenado, sentencias inclusive, pagando. correcto. Pero hay ciertas actuaciones de Wilman Terán que le son muy útiles a la actual administración. Yo he planteado un proyecto de reforma para que se deje sin efecto la capacidad que tiene el director general de nombrar subdirectores. Nombran subdirectores a espaldas del Consejo de la Judicatura del Pleno. Yo no conozco muchos de los subdirectores que laboran ahora en el Consejo de la Judicatura, de dónde provienen, quiénes son, no he visto ni su hoja de vida, porque esa facultad Wilman Terán le dio al director general y actualmente ellos que dicen alejarse de esa administración, pues más bien usufructúan y actúan de la misma manera. Entonces, este tipo de cosas son las que yo digo, las que advierto, las que preciso, y eso no les es agradable. Por lo tanto, les hice conocer también en la asamblea que el día aquel en el cual yo me retiro de la sesión, que se convierte en el motivo del juicio político de la sesión número 33, el 16 de abril del año 2024, me retiro porque el proyecto de reglamento para seleccionar juezas y jueces de garantías constitucionales carecía de los elementos básicos para que se cumpla con la especialidad, que fue el mayor argumento que puso el presidente de la República, Daniel Noboa, cuando hizo la consulta popular en el año 2024, el 21 de abril, y que en su argumento dice que era necesario tener juezas y jueces especializados para superar las debilidades de conocimiento y también, por ejemplo, de aplicar garantías sin competencia territorial a favor de personas que no tenían derecho para ello. Entonces, la forma de superar aquello era garantizando la especialidad y el 16 de abril, de manera sorprendente, primero tardíamente, súper tarde, casi al año, cuando ya se cumplía, cuando ya fenecía el tiempo para que emitamos ese reglamento, porque la consulta popular nos dio un año para implementar las unidades, lo que implicaba era hacer unidades y seleccionar jueces. El 16 de abril, faltando pocos días para que fenezca el plazo, se nos pone un reglamento en donde desconocía la especialidad, ¿no? Desconocía totalmente la especialidad y ese fue el pretexto del juicio político. Y yo expliqué en la asamblea que era esto que no tenía fundamento porque les demostré que a lo largo del año quien más había impulsado que existan las unidades judiciales de garantías constitucionales era yo y me parecía extraño que solamente por una sesión se preocupen y no se preocupen por la cantidad de actos anteriores. Entonces, la conclusión es que había obviamente allí detrás de esto un interés entre el asambleísta Jaramillo y el presidente Mario Godoy. ¿Por qué? Porque Mario Godoy, cuando yo me retiro de la sesión, él dice incumplimiento de funciones. Lo que a mí me hace presumir es que ya estaban buscando cómo separarme porque le El resultó pretexto. molesta al presidente del Consejo de la Judicatura, ya estaban buscando cómo separarme y encontraron eso en un pretexto para incumplimiento de funciones e hicieron el juicio político. Pero fíjese que hacen las cosas sin la reflexión debida, que en lugar de salir positivo para ellos resultó totalmente negativo por la contundencia de los argumentos con los cuales yo me defendí y también por la comprensión. Mire que digo, no, nunca hay que perder la esperanza. La asamblea que muchas veces genera rechazo de parte de la ciudadanía, pues en este caso actuó en función de las razones, en función de los argumentos, en función de la Los, demostración de la legalidad de las actuaciones de mi parte y de la debilidad que tenía este juicio político. Pero además, hasta la exposición del asambleísta Jaramillo fue muy débil, aparte de que floja, no había causales, fue bastante también floja, muy débil. doctora, bastante floja los argumentos del señor Jaramillo. Por eso fue el resultado final.
¿Me escucha? Sí, sí, le escucho bueno, yo le quería, usted me decía si es que qué hay detrás. Yo lo que creo es que detrás había la intención, obviamente, de separarme a mí del Consejo de la Claro, Judicatura. No, no lo han logrado. para, para novoístas y el señor Mario Goday, usted era un estorbo y seguirá siendo un estorbo. Bueno, mire, yo siempre he tenido un espíritu de trabajo institucional. Yo no hago de las cosas institucionales una pelea personal, no tengo nada contra el señor Mario Godoy, en absoluto. Pero lo que sí tengo que criticar permanentemente es que su liderazgo ha sido un liderazgo equivocado, débil, que no tiene las habilidades como para conducir un cuerpo colegiado y yo he sido bastante colaborativa pensando en el país, ¿no? O sea, la función judicial requiere cambios, entonces hay que arrimar el hombro para generar esos cambios, pero yo he planteado más de 12 proyectos de normativa y proyectos de política judicial y todos han sido archivados Claro, o ignorados. Entonces, no puede, es claramente quien ha boicoteado, quien ha bloqueado la posibilidad de que se hagan, de que se haga una gestión más digna de ocupar el cargo aquí en el Consejo de la Judicatura durante este periodo, ha sido desde la claro. presidencia, porque la presidencia primero maneja todas las direcciones. En segundo lugar, tiene la capacidad de poner en el orden del día los temas Los temas, claro. que correspondan y eso le da un poder muy distinto, muchísimo más elevado de los vocales. Entonces él decide qué pone a discusión y qué no pone en discusión. Y todo eso ha quedado muy evidenciado dentro de la Asamblea Nacional, de que quien más ha trabajado he sido yo, y lamento mucho decirlo, pero quien menos ha trabajado y quien ha bloqueado el trabajo es el doctor Mario Godoy. El Consejo de la Judicatura está dividido. Independientemente, no sé si dividido, porque ve que en las resoluciones yo actúo, hemos emitido por unanimidad más del 90% de resoluciones, y yo en algunas me aparto, obviamente, en las decisiones soy yo la que me aparto porque me parece que no tienen argumento, y en muchas he aportado para mejorarlas, para poder votar, he aportado para que se mejoren, nunca dejo de ser responsable con mi trabajo de tal manera que el Consejo de la Judicatura en el futuro no tenga consecuencias por resoluciones que sean mal emitidas. Pero nos quedan pocas semanas, ya se van a nombrar los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura y creo que en medio de las diferencias de incluso divergencias, podríamos decir, que han existido, nosotros tenemos que seguir trabajando hasta el último día y juntos. Y por lo tanto, en ese sentido, yo le voy a plantear el día de hoy al presidente Mario Godoy que establezcamos una agenda de actividades elementales Claro. para Lo las menos que siguientes podrían semanas, hacerlo, lo ¿no? menos que podrían Claro. hacer, doctora. Ujú, ujú. Pero hay, Eso es doctora, hay resoluciones que se manejan con intereses políticos. como cuáles. No en su caso, no en su caso, pero hay resoluciones que se manejan con intereses políticos, le pregunto. Ah, me pregunta. Em, a ver, voy a contestar de esta manera. No conozco si es que se manejan o no con intereses políticos, si hay interferencia externa de carácter política. No podría afirmar aquello porque no tengo Claro, cómo demostrarlo, pero sí puedo mirar algunos indicios, ¿no? Anteriormente, en el primer semestre que yo laboro en el Consejo de la Judicatura, control disciplinario ejercía una labor muy técnica. Nosotros impusimos en el primer semestre del año 2024 que control disciplinario actúe de manera técnica y de manera atendiendo al principio de proporcionalidad. Es decir, hay que ser muy severos con quienes han cometido faltas graves, gravísimas, y no tiene por qué separar de la institución a quienes han cometido faltas leves. También pusimos otro parámetro, atender de manera cronológica los casos, de tal manera que no quede la duda de por qué uno sí se acelera y otro se retrasa en la atención.
porque eso deja dudas del accionar de la autoridad. Entonces también se obedecía un orden cronológico en los procesos conforme iban llegando. La otra característica que pusimos como elemento de trabajo fue el de publicar la información, hacer todo público porque en medio de la reserva lo que da lugar es a las sospechas de que algo se quiere esconder. Bueno, los tres elementos han cambiado en el último periodo, ¿no? Los tres elementos. Ahora todo es reservado, todo es oculto, hay casos que no tienen por qué declararse la reserva y se la declara. Todo es secreto. Entonces, todos esos rasgos, también el que no se actúe con un orden cronológico, entonces en el caso que me interesa lo acelero, en el otro lo dejo guardado o lo pongo al final de la fila de expedientes. ¿Por qué? Porque no quiero que se trate. Cuando ya Claro. hay ese Esos tipo de son, manifestaciones, está hablando usted de que ya no hay una actuación conforme a una lógica confiable, ¿no? Entonces, pues eso está sucediendo ahora y eso también lo dije en la asamblea, ¿no? Porque tengo un claro, defecto, decir las cosas y no callarme y creo que eso es lo se que hacen, doctora, las cosas con cálculos, con eh, cálculos. es posible que haya esos cálculos, al menos de mi parte. Yo en la asamblea también expuse y dije, yo no calculo, yo lo que hago es mirar cuáles son las reglas del juego establecidas en la Constitución, en la ley, en los reglamentos y según eso actuar. Por lo tanto, si es que eso me dicen que es equivocada para la subsistencia política en el Ecuador porque se requiere otro tipo de cualidades o de defectos que se aparentan como que fuera eso el juego político adecuado, pues no. Yo tengo una mirada, una formación de que lo político tiene que responder a los valores democráticos y seguiré actuando bajo esa línea, aunque eso tenga costos. Doctora, el tema de la escuela de la función judicial, que como usted conoce, porque es vocal del Consejo de la Judicatura, conoce perfectamente bien que a Cuenca se le designó sede de la escuela de la función judicial, pero solo en nombre, lamentablemente, porque todo, absolutamente todo, se maneja con intereses, no sé con qué fines, desde Quito, y aquí solamente hay el letrero. ¿Qué le parece? Cuando se hizo el código inicial, se estableció que la Escuela de la Función Judicial se radique en Cuenca y nunca realmente ha funcionado allá. Nunca, Eh, nunca. creo que, pero el tema de la escuela es más grave que eso todavía, ¿no? La escuela es un ente que no ha logrado cumplir sus objetivos, porque la escuela debería ser el órgano desde el cual se irradia el conocimiento, las habilidades, La la experiencia, capacitación, claro, la capacitación y la formación específica y especializada en cada uno de los temas para evitar que los jueces y juezas, digamos, por aquellos que cometen errores por desconocimiento, incurran en esos errores. Porque con los otros, aquellos jueces que con conocimiento de causa y con plena conciencia han faltado a este deber de hacer un juicio justo y han perdido imparcialidad y han perdido la independencia judicial, se han dejado, han permitido que interfieran factores externos a la decisión que ellos tienen que tomar basada en los hechos y en el derecho. Pues la escuela también es un área muy débil que durante todos estos años y ahora no ha cambiado, claro, no ha logrado hacer conocemos, una transformación. conocemos, Ujú. doctora, una capacitación para que no haya jueces que negocien las sentencias. Claro, ese es el tema de corrupción. Además, eso sobrepasa la posibilidad de control respecto de la formación, ¿no? Porque puede haber personas muy bien formadas, pero que después desvían su actuación hacia la influencia y actúan en función de las influencias que tengan externamente, sean estas de carácter económico, político, de cualquier interferencia que exista. Eso
es un tema que tiene que resolverse de otra forma. Una de ellas es la evaluación y otra el control disciplinario, en los cuales yo he puesto muchísimo énfasis y he generado propuestas, he promovido que se mejore la actuación institucional. Creo que se ha logrado en parte, al menos en control disciplinario. Como decía, en el primer semestre del año 2024 se tuvo una actuación pulcra en control disciplinario, que así debería continuar, pero no se puede garantizar porque mucho depende de quién dirige la institución. Doctora, ya para terminar, usted debe estar consciente, doctora, del desprestigio que tiene el Consejo de la Judicatura a nivel nacional, del desprestigio. Hay múltiples voces que suplican, que piden, que claman al cielo que se elimine el Consejo de la Judicatura por todo el daño que le ha hecho al país. ¿Qué piensa usted? ¿Se debe eliminar el Consejo de la Judicatura o no? A ver, mire, yo en el Parlamento Nacional me di el trabajo de hacer un recuento de lo que ha pasado en el Consejo de la Judicatura desde la consulta popular del año 2018, en donde pues eh, hubo la evaluación de quienes estuvieron los años anteriores, se los retiró del Consejo por mala actuación y luego tras esa evaluación se prometió que íbamos a reinstitucionalizar la función judicial y no ha pasado eso. Y en los 6 años que se nombraron a las autoridades, pues resulta que en vez de 5 vocales que deberían haber actuado, han actuado 20 vocales. 20, una inestabilidad total. No hay Total. plan que resista. Han habido siete presidentes del Consejo de la Judicatura, un promedio de cada uno de un año. Dígame qué política judicial usted puede hacer en un año. Es complicadísimo. De tal manera que, de tal manera que yo creo que el tema del desprestigio del Consejo de la Judicatura ha sido ganado por las malas actuaciones de sus integrantes. Yo no quiero decir que yo sea perfecta ni que no, pero sí hago una diferencia porque eh, yo me he dedicado a trabajar por lo que corresponde, sin los resultados que quisiera, porque no depende solo de mí, depende también de los otros actores, pero se ha hecho un trabajo importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Consejo de la Judicatura no puede ser eliminado, tiene que existir. ¿Por Pero qué no tiene que así, existir? pero no Eh, así, no así como sí, está. déjeme explicarle por qué tiene que existir, porque Tenemos un si minuto, no, doctora, un minuto. de acuerdo, todas las labores administrativas tendrían que hacerle los jueces y se van a distraer más y no hacer sentencias y juicios en lugar de por hacer cosas administrativas. Por lo tanto, tiene que existir, pero lo que tiene que cambiar es la forma de su integración para que tengamos consejos de la judicatura más creíbles y más eficientes que los que hemos tenido en el pasado. Claro. Gracias, doctora, por aceptar esta entrevista que le hace bien al país, escuchar las voces de los protagonistas, de las personas que están administrando el tema de la justicia, ¿no? Una justicia que algún día cambie para beneficio de todos. Gracias a la doctora Solanda Goy Esquelal, vocal del Consejo de la Judicatura. Doctora, que tenga un buen día. Gracias a ustedes y un saludo a todos quienes escuchan la revista El Observador. Buenos días.